Hola, buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es sumamente importante, que es la violencia, con el objetivo de visibilizar la violencia que viven en cada uno de sus contextos, así como los tipos, las modalidades y también el objetivo de conocer el violentamente. La idea de esta dinámica es que los chicos puedan estar realizando diversas actividades y que puedan estar conociendo pues, estos tipos de violencia que ellos han estado ejerciendo, así como también el hecho de identificar conductas que deberían y que no deberían de estar realizando como hombres en base a un estereotipo y cómo este ha sido un obstáculo para ellos. Finalmente también queremos y vamos a hacer esta parte de un violentómetro en el cual los chicos también puedan estar identificando el nivel de violencia, cómo va escalonando estas conductas, estas palabras, estas actividades que puedan estar haciendo, ejerciéndolas en un tipo de violencia y cómo estas van escalonando hasta desde 0 hasta el 100% también de la violencia, ¿sale? Entonces, pues vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a conocer qué es la violencia, los tipos de violencia, las manifestaciones e incluso los niveles, ¿va? ¿Sabían que la violencia se puede medir? Ok, va, lo vamos a ver también al final. Primero, les quiero preguntar, ¿has vivido o ejercido algún tipo de violencia? Levante la mano quienes sí. ¿Y los demás? ¿No han vivido ni ejercido ningún tipo de violencia? ¿No? Ahorita vamos a ver si es cierto. Bien. A ver, primero vamos a definir violencia. ¿Qué es la violencia? Es el uso intencional de la fuerza física o poder, ¿ok? Tal vez no va a ser una violencia física, pero hay tipos de violencia que obviamente también son muy dolorosas, son muy fuertes, que no implica el contacto físico, ¿va? Entonces puede ser un grado de amenaza efectivo contra nosotros mismos o hacia otras personas, ¿va? Entonces también eso es muy importante. Ustedes pueden ser violentos con ustedes mismos. No necesitamos ir con otra persona a ejercer violencia, sino que nosotros mismos podemos ser personas violentas, ¿ok? Entonces, puede ser cualquier acción que cause algún tipo de daño. ¿Qué daño? Pues puede ser un daño físico, emocional, psicológico, algún trastorno del desarrollo, incluso, por ejemplo, en menores, cuando hay negligencia en la crianza, podemos hablar de un tipo de violencia, ¿va? Es una frase que me gusta mucho que dice que la violencia es el miedo a los ideales de los demás, ¿ok? Cuando nosotros no respetamos la forma de pensar de los demás, su forma de vestir, la forma en la cual comunica, también implica pues que hay ahí un tema que hay que trabajar, ¿no? O sea, es importante también respetar cómo los demás opinan, su forma de ver el mundo, su perspectiva y también el contexto, entender que cada persona tiene un contexto en el cual ha crecido, ¿no? Y las creencias van a ser súper distintas, ¿no? Es su realidad como nosotros tenemos nuestra realidad, ¿va? Bueno, pues obviamente que dentro de este contexto de la violencia lo podemos clasificar en estos tipos de violencia. La violencia no nada más es el hecho de golpear, el hecho de a lo mejor ofender, sino la podemos clasificar en estos principales categorías. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, económica y sexual. ¿Habían escuchado de estos? Sí, la mayoría. Y también más de los que ahorita comentaron, ¿cierto? Entonces, vamos a irnos brevemente a lo que es una por una. La violencia psicológica básicamente es cualquier acto, cualquier omisión, cualquier incluso ofensa, por así decirlo, que dañe esta estabilidad psicológica de la persona. Como el nombre lo dice, la violencia psicológica se enfoca más en un daño psicológico, en un daño emocional, en un daño, pues sí, más que nada dentro de las emociones que pueda llegar a estar afectando a la otra persona. Algunos tipos de violencia psicológica, aquí hay algunos ejemplos: insultos, las humillaciones, la devaluación, la xenotipia, infidelidad, descuido también. Todo esto lleva a que la persona a la cual se le está ejerciendo este tipo de violencia, pues evidentemente que se sienta pues con un deterioro, con una afectación en sus emociones y en su estado psicológico. Que recuerden que el estado psicológico depende mucho del bienestar que nosotros vayamos a estar teniendo como personas. ¿Qué significa? Que si la violencia psicológica está afectando el bienestar de la persona, pues evidentemente que esa persona va a tener también un deterioro en otras áreas de su vida también,
como a lo mejor el relacionarse con los demás, como a lo mejor su autopercepción que está teniendo de esa misma persona, como a lo mejor en lo laboral también, ¿sí? Entonces, en los tipos de violencia, una puede llevar a otra también y siempre tiene una consecuencia hacia el bienestar de la persona. ¿Queda claro este tipo de violencia psicológica? Sí. ¿Sí la habían escuchado? Sí. Ok. La violencia física, pues creo que es algo que todos podemos conocer y que a lo mejor cuando escuchamos de hablar de violencia, a lo mejor esto se nos puede venir a la mente, ¿no? A lo mejor golpes, agresiones, como les había comentado. Entonces la violencia física es cualquier acto que vayamos a estar haciendo hacia otra persona que va a estar infligiendo en un daño no accidental. ¿Qué significa no accidental? Que es adrede, que yo quiero, que es intencional, que es con dolor, que yo quiero hacer daño a la persona. Entonces, este tipo de violencia se va en un acto, ¿no? Algo que yo esté haciendo hacia la otra persona, pero pues con toda la intención de dañar y con toda la intención de lastimar a esa persona. Usando tanto la fuerza física como también algún tipo de objeto, algún tipo de arma, que también pues está en conjunto con esta violencia física. ¿Sí? Entonces, pues esto provoca obviamente lesiones en la persona. A lo mejor estas lesiones, pues la mayoría de las veces son muy visibles. ¿Por qué? Porque es algo físico, que significa que a diferencia de lo psicológico, lo físico lo vemos, ¿cierto? Y por eso a lo mejor es como que se escucha más este tipo de violencia física, pero pues todas importan, todas afectan por el mismo tamaño también. Entonces, la violencia física pues puede provocar afectaciones en la persona, ya sea notorias, es decir, que yo puedo estar observando, o pues que no se ven incluso también, ¿no? Aquí entran los golpes, aquí entran los moretones, aquí entran los empujones, pellizcos incluso también, ¿ah? Y violencia patrimonial. Este tipo de violencia es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima, que significa como el cómo vive la persona, el cómo está viviendo la persona. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos también. Esta violencia patrimonial básicamente es como pues, irme mucho enfocado en, digamos, las cosas que pueda estar teniendo la otra persona. ¿Dudas con lo patrimonial? No. Ok. Después nos vamos a una violencia económica. La violencia económica, pues aquí, como el nombre lo dice, tiene mucho que ver con el ámbito económico. Por esta acción, o lo mismo esta omisión también, del agresor que está afectando la integridad económica de la persona. Y por último, la violencia sexual. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes ámbitos. Aquí en esta parte del ámbito sexual, pues es esta parte, ¿no? A lo mejor desde ciertos actos que van escalonando incluso también, como a lo mejor esta parte del acoso, hasta llegar incluso a la violencia sexual, o sea, al abuso sexual tal cual. A ver, chicos, ahora identificando los tipos de violencia, ¿consideran que nunca han ejercido algún tipo de violencia? Los que no levantaron la mano, ¿consideran, ya conociendo todos los tipos de violencia, que no han ejercido ningún tipo de violencia? ¿Qué entienden por modalidad? ¿Han escuchado hablar de las modalidades de la violencia? Formas. Formas, ¿ok? Formas de violencia. ¿Y atrás? Sí, pues las maneras de ejercer una violencia, las diferentes maneras, como decían ahorita, que aparentemente puede ser carrilla, pero pues, es violencia pues, psicológica, es bullying. Gracias. Que lo puedes hacer de cualquier manera, o sea, como por ejemplo hay un dispositivo que ya es, que lo puedes meter a todo en las redes sociales, todo eso. Justo, más por ahí. Bien, vamos a abordar las modalidades. Las modalidades prácticamente hacen referencia al contexto en el cual suceden los otros tipos de violencia. Por ejemplo, en la familia, laboral y docente, en la comunidad, aquí es una comunidad, por ejemplo, institucional, que hablamos más como instituciones gubernamentales, o digital, en el teléfono, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez yo puedo ejercer violencia económica en mi familia, ¿no? Entonces, la modalidad es familiar. Tal vez yo puedo ejercer violencia física en una comunidad, ¿no? Entonces, la modalidad hace referencia
al contexto en el cual se hacen visibles estos tipos de violencia, ¿va? Entonces, por ejemplo, la modalidad de violencia que yo viví es sexual familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque quien abusó de mí fue un familiar, ¿va? Entonces, esa es como la categoría o cómo podemos nosotros identificar la violencia, ¿no? Es importante nombrarlo y es importante reconocer dónde sucede, ¿va? Entonces, a lo mejor hay que reconocer si en casa es generalmente donde recibimos violencia o si es en la escuela, por ejemplo, lo que mencionaba del bullying, pues es docente, ¿no? A lo mejor o es institucional si pasa en la escuela. Entonces es importante identificar dónde es que se manifiesta la violencia, en qué contexto, ¿va? ¿El ciclo de la violencia? No. ¿No? ¿Nadie? Va. Es muy importante, igual se los voy a explicar, es muy importante reconocer por qué las personas son violentas o por qué nosotros permanecemos en un contexto donde hay violencia, ¿va? Este círculo de la violencia se hizo en un estudio de parejas, ¿no? Para identificar por qué las parejas permanecen en relaciones violentas, ¿no? A ver, ahora, ¿cuántas veces hemos juzgado a las personas que permanecen en una relación violenta? A lo mejor las humillaciones, los comentarios pasivo-agresivos, por ejemplo. La ley de hielo es un tipo de violencia psicológica. O sea, pónganse a pensar por qué les ha costado trabajo salir de esas relaciones un poco o muy disfuncionales, ¿va? Prácticamente porque sucede esto. Este círculo de la violencia se hizo en una investigación de parejas, ¿no? Con el motivo de querer conocer por qué las parejas están en relaciones violentas y por qué les es tan difícil salir. Se dice que aproximadamente toma 18 intentos a una persona salir de una relación violenta, ¿ok? ¿Y por qué? Porque existe este círculo, ¿no? Recuerden que es un círculo vicioso, con el cual es difícil de romper y consta de 3 etapas. La primera etapa es la etapa de tensión. ¿A qué le suena esto? Ajá, es donde se empiezan como a juntar un poco de diferencias, de temas que no se hablan, de inconformidades, de pláticas que no se hacen, sino que como dicen coloquialmente, ¿no? Se va llenando el vasito de agua, ¿no? Por cosas que no aclaramos. Entonces yo ya supongo esto, ya me hiciste enojar por esto, pero no te lo dije. Entonces se empieza a acumular tensión, ¿no? En la parte. Y no solo en relaciones de pareja, sino en relaciones incluso de amistad, de familia. ¿Qué pasa después de esto? Viene el acto de violencia. ¿Qué tipo de violencia? Cualquiera que ya les explicamos. Puede ser la violencia física, emocional, económica, donde ya una parte o las dos incluso ejercen un acto violento, ¿ok? No tiene que ser físico. ¿Y qué pasa después de la violencia? Que viene la luna de miel, ¿va? ¿Qué pasa en la luna de miel? Hay promesas de no volver a pasar, es la última vez que sucede, hay regalos, hay como esta muestra de... Por favor, les pido respeto. Existe como esta muestra de, ok, es la última vez que sucede, no vuelve a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que la luna de miel puede ser muy corta o muy larga, ¿ok? Entonces, generalmente las relaciones violentas se sostienen por la luna de miel, ¿no? Por ese lapso, por ese episodio en el cual yo me siento bien con la persona, yo le creo que ya no volverá a pasar, que fue un accidente, que no fue intencional, ¿va? Pero ¿qué pasa después de la luna de miel? Vuelve a haber tensión. Y después vuelve a haber violencia, ¿no? Después vuelve a haber luna de miel. Entonces, en esas relaciones no todo es malo, ¿no? Lo que hace es que estés ahí tú es la luna de miel, ¿va? Entonces es importante empezar a identificar qué tan cíclico son las relaciones violentas que ustedes han mantenido, ¿ok? ¿Para qué? Para saber cuándo romperla y empezar a identificar las fases de que, ok, ya pasó, hay tensión, va a venir un episodio violento y estoy ahorita en la luna de miel, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se vuelve a repetir. Por eso es tan difícil salir de una relación violenta, porque la luna de miel lo mantiene. Entonces los invito ahorita a cuestionarse cómo es que ustedes han vivido las relaciones de pareja, ¿no? Las relaciones de familia en las cuales se representa el círculo de la violencia, ¿va? Prácticamente es muy complicado, pero hay que tener una cultura de paz. ¿A qué me refiero con eso? Educar desde pequeños con respeto. Si tienen ya hijos o hijas, pues comunicar o educar con respeto también. Resolver los conflictos de forma pacífica. Ya lo hemos hablado muchas veces, la comunicación asertiva, los límites. Es inevitable no tener conflictos, ¿no? Lo importante es cómo lo resolvemos, ¿va? Dialogar de manera constructiva y asertiva. Ser solidario y cooperativo. Entornos seguros. Hay que crear entornos protectores físicos, psicológicos y sociales. Por ejemplo, pónganse a pensar en otros
los que han tenido otros procesos, en granjas, en anexos, cómo es la violencia física. Y está normalizada en ese contexto, ¿no? En una comunidad. Entonces también crear entornos seguros en los cuales no sea validada la violencia, pues nos va a ayudar a prevenirla, ¿no? En entornos o en contextos diferentes. Promover que los niños y niñas se sientan seguros, cuidados, queridos, integrados, porque recuerden que los niños a veces no nos vamos a pensar, por eso es el futuro del país, ¿no? Si nosotros seguimos replicando nuestras conductas violentas hacia ellos, pues va a pasar lo mismo que con nosotros, no van a crecer siendo personas violentas. Entonces es importante también instruirlos y educarlos de manera diferente y evitar cualquier manifestación de violencia, ¿no? Si ustedes se identifican que hacen comentarios pasivo-agresivos, que hacen la ley de hielo, pues modifíquenlo, ¿no? Es la forma de nosotros prevenir la violencia y empezar a poner un granito de arena para que cambie el contexto en el cual están, ¿va? Explicábamos, ¿no? Cómo se manifiesta y no justificarla también, ¿no? Porque, ay, es que estaba enojado, ¿no? O es que fui así porque no supe manejar mis emociones, o sea, eso no es justificación, ¿va? Reconocer situaciones de acoso, amenazas, insultos o agresiones físicas. Empieza a identificar en qué relaciones sociales o en su vida ustedes son violentos, también es importante. Reconocer las situaciones en las que no se pueden tomar decisiones propias por temor a las amenazas o agresiones. A lo mejor algún tipo de relación ustedes no se sienten con la libertad de expresarse porque es una relación violenta. Entonces, empezar a identificar las situaciones en las cuales se ejerce violencia nos ayuda mucho a prevenirla. Actuar entre la violencia, reaccionar de forma inmediata, que era lo que les mencionaba, ¿no? Pónganle nombre a la violencia que viven aquí también, con sus compañeros. Tienen que empezar entre ustedes, ¿no? Porque ¿cómo esperamos que el mundo cambie, que la sociedad cambie, si ustedes no hacen algo por cambiarlo? Entonces, también tener a la mano números de contacto, por ejemplo, afuera hay muchos talleres de machismo para hombres, por ejemplo. Si quieren educarse en el tema, saber cómo abordar cierta situación, pues hay que buscar información, ¿va? Y reaccionar de forma inmediata ante cualquier posible caso de violencia, ¿va? Vamos a pasar con una pequeña actividad para poder aterrizar todo esto que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿sí? Esta actividad se llama la caja del hombre. Les vamos a pasar ahorita hojas blancas. Lo que les vamos a pedir es que en esa hoja ustedes dibujen una caja, como sea, no importa el dibujo, pero que sea algo simbólico. Van a dibujar esa caja. Dentro de esa caja van a anotar lo que debe de ser un hombre. Es decir, esta parte de un hombre tiene que ser el proveedor, un hombre tiene que ser fuerte y no deben de llorar, ¿no? También. Deben de ser los proveedores de casa. Deben de, ¿qué más se les ocurre? Que la sociedad diga. Deben de trabajar, ¿no? La sociedad ha formado, por así decirlo, esta idea de lo que ustedes deben de ser, y con eso en la actualidad pues han estado como recabando todo eso y van a notar lo que no puede ser igual, hablando como en un término social. No pueden llorar, no pueden tener miedo, no pueden, ¿qué más? Traten de verlo como los estereotipos, o sea, como las etiquetas que les ponen a los hombres. Entonces verlo como un poco más cultural, ¿no? Como lo cultural, lo que les dicen que sí está permitido por ustedes y los que no. La idea de esta actividad es que podamos ver qué tanto el machismo ha estado contribuyendo en su personalidad, en su formación hasta ahorita como el hombre que debería de ser, ¿sí? Para después de eso pues poder erradicarlo y poder modificarlo, ¿va? ¿Quedan dudas? Bien, chicos, vamos a hacer ahorita una actividad ya para ir finalizando y para otra vez seguir aterrizando ahorita lo que hemos estado viendo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí en el piso hay, pues, ¿qué me quieren decir? Violenciómetro. Violentómetro. Ajá. Violenciómetro, dijiste. Nosotros vamos a crear, por así decirlo, este violentómetro, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a estar creando? Cada uno de ustedes va a pasar por parejas. Va a pasar por parejas aquí adelante. Nosotras les vamos a decir una frase, una afirmación, un acto, y ustedes tienen que identificar qué nivel de violencia es esto que les estamos diciendo, ¿ok? Si se dan cuenta, el violentómetro está desde el 0 hasta el 100. ¿Qué significa? Que el 0 pues evidentemente es nada de violencia y el 100 pues ya es completamente toda la violencia, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna duda? La misma frase se los vamos a decir a las dos personas que pasen enfrente.
cada una desde su propio criterio se va a posicionar en el nivel, en el número que ustedes creen que esta situación es referente a la violencia, referente a este violentómetro, ¿ok? Entonces no pasa nada a lo mejor si uno se pone en el 20 y otro se pone en el 100, aquí está para que desde su propio criterio lo puedan identificar y después lo debatimos, ¿de acuerdo? La primera frase o la primera conducta dice: hacer bromas pesadas sobre el aspecto físico de una persona. ¿Qué lugar tendría? Ok, un 80, dices tú, y tú dices un 60. Ok, ¿por qué creen? ¿Por qué 80? Pues porque es algo importante para la persona afectada, ¿no? Puede afectar para toda su vida por las personas que le hicieron de niño. Ok, Yo porque pues sí, por mis compañeros, porque es una cosa muy importante. ok. Bueno, chicos, hacer bromas pesadas, obviamente que es violencia, pero esta se posiciona un poquito más abajo, ¿sí? Digamos lo que, no sé, si lo quieren poner justo como en un 20, en un 30. ¿Por qué? Porque va escalonando, ¿sí? O sea, hacer bromas pesadas siempre va a ser violento, obviamente, pero digamos que el hacer bromas pesadas, si se dan cuenta, es un antecedente antes, obviamente, de llegar, no sé, a los golpes, de llegar a algo más físico, ¿de acuerdo? Pero pues igual sigue siendo violento. ¿Vale? Ridiculizar las opiniones o creencias de alguien. A ver, Brian, ¿por qué? ¿Por qué 40, Brian? Ridiculizar las opiniones o creencias de alguien. Pues ser ridículo, estar pensando a alguien molestar. Molestando a la persona. Pásaselo, Carlos. ¿Por qué elegiste un 50 en ridiculizar las opiniones o creencias de alguien? Porque está mal, ¿no? Exhibir a alguien, en vez de hablarlo privadamente, exhibirlo, ¿no? Está mal eso, ¿no? Ok, va. Bien, esta situación la podemos catalogar en un 30 y un 40, ¿sí? Justamente por eso, por la exhibición que se genera, por esta parte de falta de integridad también de la persona, ¿sí? Entonces ya cuando es algo en público, pues es esta parte ya que va escalonando y que va siendo más grave, ¿va? Gracias, chicos. Pues, amenazar con quitarle a los hijos a la pareja si no hace lo que uno quiere. Ok, a ver, ¿por qué? Bien, yo considero que este es un alto grado de violencia, ya que no solamente repercute en esas dos personas, sino que también afecta ya a una tercera persona, como lo diría haciendo los hijos. Gracias. Para mí el nivel 70 está bien porque pues, los hijos no son objetos para estarse peleando, siempre debe haber un acuerdo antes de llegar a ese tipo de amenazas. Bien, ok, chicos. Sí, lo podemos situar entre un 60 y un 80 justamente donde están posicionados, ¿va? ¿Por qué? Porque pues esto también entra mucho parte de la manipulación. Entonces la manipulación también viene siendo este tipo de violencia, ¿vale? ¿Qué pasa, Rex? Empujar, golpear o agredir físicamente a una persona. Un 80, a ver, ¿por qué, Rex? Porque ofensa, compadre, ¿cómo mujer, compadre? Mirarla, amarla, quererla, vestirla y maquillarla. Así es. Pues es porque es el delito más grave que puede existir, golpearla, porque hasta con eso me puedo ir a la cárcel muchos años y no debo de cometerlo. Al contrario, llegar a un acuerdo y tratar de no hacerlo. Ok, va. Gracias, Eduardo. Sí, esta situación efectivamente es un 100, ¿sí?
¿Por qué? Porque pues obviamente es esta parte de la agresión ya física, pero que también pues sabemos que eso pasa a más, ¿no? Como les habíamos dicho, pues no estamos seguros de que nomás sea golpecito y ya, sino que eso pues también puede afectar mucho a la persona. Obligar a alguien a tener relaciones sexuales cuando no quiere. ¿Qué nivel sería? Pero qué rollo. Ok, a ver Pedro, ¿por qué 50? Porque Piénsale, ¿por qué? ¿Es bueno, es malo es eso? malo porque estás obligando a la persona a ¿Qué tan malo, Pedro? un 50. Ok, gracias Pedro. Horacio. Bueno, como se dice más que esto sí es delicado, entonces yo por eso decido 90 o el tercero. Ok, va, gracias Horacio. Sí chicos, justamente este tema se sitúa en un 100 o incluso si hay más, pues lo habría, ¿no? Porque justamente porque es un tema muy delicado, porque no nada más está interfiriendo con el bienestar de la persona, sino con un aspecto también físico, ¿no? Con un aspecto moral, con un aspecto psicológico, que aquí involucra muchos tipos de violencia. Entonces, pues obligar a alguien a tener relaciones sexuales sí es ahora sí que lo más grave de este tipo de violencia, ¿va? Chicos, bueno, pues con estas actividades finalizamos. Sí nos gustaría que hagan mucha introspección porque si se dan cuenta, sí es un tema delicado. ¿Por qué? Porque escalona, ¿no? Esto aumenta, esta violencia aumenta y sin que se den cuenta ya están en un nivel 90, en un nivel 100. ¿Y eso qué va a pasar? Pues que no les va a dejar nada bueno ni a ustedes ni a los de su entorno. Entonces, pues háganlo obviamente por su bienestar, pero pues si ya no lo quieren hacer por ustedes, pues háganlo también por las personas que lo rodean, porque creo que nadie merecemos ni un tipo de violencia, ni burlas, ni acoso, ni chantajes, ni absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, pues este tema de verdad que lo sigan trabajando, porque en ustedes está el cambio y en ustedes está la diferencia de eso. A lo mejor el mundo no va a cambiar, pero ustedes sí pueden cambiar su mundo. ¿Sale? Gracias.